la unión de todas las religiones. El peor satanismo de la historia, y la falsa paz que subirá al inicuo. Ecumenismo versus diálogo interreligioso, la misma moneda con distintas caras. Shaul, Pablo dice, 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando dirán, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El diálogo interreligioso es la interacción positiva, cooperativa y constructiva entre personas de diferentes tradiciones o creencias religiosas o espirituales, tanto a nivel individual como institucional. Judaísmo, cristianismo, católico, budismo, hinduista, etc. se diferencia del sincretismo en que el diálogo interreligioso no busca una fusión o asimilación de doctrinas distintas sin coherencia sustancial, sino más bien la promoción del entendimiento entre las diferentes religiones para aumentar la aceptación de los demás. A diferencia del ecumenismo, que fomenta la unidad entre los cristianos, el diálogo interreligioso busca el trato recíproco constructivo entre las religiones o movimientos espirituales que no tienen una raíz cristiana en común. Existen iniciativas interreligiosas locales, regionales, nacionales e internacionales, ya sea informal o formalmente establecidas a través de grandes redes o federaciones. Se acredita a Hans Kuhn, profesor de Teología Ecuménica y presidente de la Fundación por una Ética Global, la formulación de un pensamiento citado con frecuencia como lema del diálogo interreligioso: no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. También se recuerda que casi todas las religiones, al tener por natural e intrínseco la llamada regla de oro, trata a los demás como quieres que te traten a ti, no solo no deben enfrentarse entre ellas, sino también les exige poner en práctica una ética tanto dentro de sus comunidades, como fuera de ellas. Así, las distintas religiones teniendo en común dicha regla, pueden dialogar y unir esfuerzos para tratar a todos como quisieran ser tratados. El ecumenismo es diferente del diálogo interreligioso. Este último consiste en la búsqueda de cooperación entre diferentes religiones, tanto las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, como otras. Ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas. Si bien el término oikoumene se utilizó desde los tiempos del Imperio Romano para expresar la totalidad de las tierras conquistadas, el mundo como unidad, en la actualidad la palabra ecumenismo tiene una significación eminentemente religiosa, y es usada para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo cuyo propósito consiste en la unificación de las distintas denominaciones cristianas que se hallan separadas por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica. Los antiguos cartógrafos, en especial los griegos, llamaban a lo que consideraban la gran isla del mundo, rodeada de océanos. Esta palabra proviene del término oikoumene, oikoimen, que designa a la tierra habitada. De aquí proviene el término ecuménico. Los textos griegos del Nuevo Testamento lo emplean para distinguir al mundo entero. Es por ello que los 21 concilios aceptados por la Iglesia Católica Romana como generales, se denominaron ecuménicos y eran concurridos por todos los obispos del mundo conocido, representantes de las iglesias de Oriente y Occidente. ¿Qué es este movimiento ecuménico? Sabemos que estos son los últimos tiempos, cada vez más el poder del enemigo se va consolidando. A los hijos de Yahweh debe percatarse de los pasos y procedimientos que en un momento darán a este absoluto poder mediante sus distintas alianzas. El empaparnos acerca de dicho movimiento, su historia, objetivos y consecuencias nos revelará el gran conflicto religioso que vivimos hoy en día. El ecumenismo o diálogo interreligioso nos regala una hermosa y gloriosa unión. Desafortunadamente esa unión o ecumenicidad no es para fortalecer a las personas, sino para destruirlos. Sabemos que hay un solo Elohe y Satán hará lo posible para ganarse con mentiras a los hijos de Yahweh. Lucas 4, 5, 8. 5. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. 6. Le dijo el diablo:
A ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. 7. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. 8. Respondiendo Yaosea, le dijo: Vete de mí, Satán, porque escrito está: Yahweh tu Elohe adorarás y solo a él servirás. Yahanan, Juan 8, 44. 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Durante el transcurso del último concilio ecuménico, el Vaticano II, 1962-1965, convocado por Juan XXIII, se decretó un documento titulado Unitatis Redintegratio. Es precisamente de este concilio de donde podemos tomar una definición clara del movimiento. Por esto se entienden las actividades e iniciativas que, según las diferentes necesidades de la Iglesia en las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a fomentar la unidad de los cristianos, Unitatis Redintegratio. Además entroniza la frase hermanos separados sin entrar en debates cismáticos, teológicos o doctrinales. Todas las religiones creen lo mismo. Esta es una interesante pregunta. Pero la escritura es clara, y al respecto nos dice, Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en cielos. 1 Corintios 8, 2. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. 3. Pero si alguno ama a Yahweh, ese es conocido por él. 4. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Elohe. 5. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. 6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Elohe, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Adón, Yaosea Hamashiach, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Seguramente a muchos de nosotros en ciertas ocasiones, algunas personas, que no tienen las mismas creencias, que los verdaderos hijos de Yahweh y seguidores de un solo Mesías Yaosea, se autodenominan creyente verdadero. Nos han llamado hermano y nosotros les contestamos igual, pues muchos de ellos dicen, todos somos hermanos. Pero cuando indagamos en estas situaciones nos damos cuenta que en verdad no son nuestros hermanos, pues no ejercen la misma doctrina. Si quisiéramos dar una respuesta inmediata a la pregunta planteada diríamos tajantemente: no. Pues el Mesías en el cual ellos creen no es el mismo Mesías en quien nosotros creemos. Es ahí donde nos damos cuenta que las personas que siguen una religión, quedan resentidas con quienes no seguimos ninguna religión y solo nos guiamos de la verdadera palabra de Yahweh. No romana, ni griega sino las escrituras de las sendas antiguas. Roma como último imperio cambió todo para engañar al mundo. Los verdaderos hijos de Yahweh no odian al mundo o a las personas que no siguen lo mismo que ellos, ni matan por el nombre de su Mesías como hizo la Iglesia Católica en la llamada Santa Inquisición. O por defender su creencia se apartan de quienes no la profesan. Los hijos de Yahweh seguidores de Yaosea, no matamos ni odiamos. Morimos o somos odiados por causa del nombre del Hijo de Yahweh Yaosea. Somos perseguidos por causa de la verdad. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo se pretende ecumenizar a todas las religiones en torno a todos sus dioses? Aceptando a cada uno sus reglas y base de cada creencia enganchado conforme a diferentes ritos. Esto jamás se podría conformar. Imposible. O seguimos a un solo creador del cielo y de la tierra o nada. Yahweh Tsebaot es su nombre, no hay otro fuera de él. Él no es religión y su hijo Yaosea tampoco. Yeshayahu, Isaías 42, 8, 10. 8. Yo Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. 9. Aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Ejemplo, en el cristianismo.
El Mesías que ellos adoran se festeja el 24 de diciembre, quien murió en día viernes romano y resucitó domingo. Su nombre es Jesús, un nombre sin etimología. Y lo llevan más de 1.000 millones de personas en el mundo. No es un nombre sobre todo nombre, además de ser griego, ya que la J no existió hace más de 500 años, por lo que su nombre en griego era Jesús, en latín Iesvs. Aparte de eso, ese Cristo en el que ellos creen usaba pelo largo, con ojos claros y rasgos afeminados. Y ese Cristo no es el Mesías en el cual los hijos de Yahweh creen. No tendrás otros dioses, ni te harás imagen. Shemot, Éxodo 20, 3, 5. 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Yahweh tu Elohe, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Josué 23, 16. Cuando quebrantéis el pacto que Yahweh vuestro Elohe os ordenó, y vayáis y sirváis a otros dioses, y os inclinéis ante ellos, entonces la ira de Yahweh se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de sobre esta buena tierra que los ha dado. Yirmeyahu, Jeremías 16, 11. Entonces les dirás: es porque vuestros padres me abandonaron, declara Yahweh, y siguieron a otros dioses y los sirvieron y se postraron ante ellos, pero a mí me abandonaron y no guardaron mi Torá. No pueden existir distintas variantes de un Dios, de un Mesías o de una doctrina. Shaul, Pablo 7 nos dice. Efesios 4, 5. Un Adón, una fe, un bautismo, un Elohe y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Esto nos da un amplio panorama para poder comprender y discernir que solo existe una verdad, esta no puede unirse o mezclarse a las vastas mentiras que profesa la actual. Cada religión es del mundo. El movimiento ecuménico moderno tiene sus inicios hacia el año 1910 en la conferencia misionera realizada en Edimburgo, Escocia. En aquel entonces la Iglesia Católica no vislumbraba el ecumenismo a tal magnitud, pues consideró que solo existiría la unidad cristiana si todas las iglesias que se separaron de ella volvían a su seno. Sin embargo, venía mostrando cierto interés a través de varias cartas pastorales como la de León XIII titulada Satis Cognitum en 1896, o la de Pío XI Mortalium Animos en 1928. En sí, el ecumenismo nace en ambientes protestantes después de la labor que varios misioneros tuvieron al querer evangelizar regiones paganas en África, Asia y Oceanía en el siglo XIX. Cuando descubrieron que las divergencias doctrinales existentes entre ellos fundaba un obstáculo para su evangelización, pues no representaban a un solo Mesías ante los paganos sino divisiones o variantes de dioses, decidieron poner un alto a lo acontecido. Luego de la conferencia de Edimburgo, se fundaron otras organizaciones con el mismo objetivo: Vida y Trabajo Estocolmo 1925, y Fe y Constitución Lausana 1927, entre otras más. Más adelante todas estas organizaciones se unieron para formar el Consejo Mundial de las Iglesias, CMI, en Ámsterdam el 23 de agosto de 1948. Esta organización contó con la asistencia y cooperación de las recientemente se celebró el 60º aniversario de dicho consejo, que se considera como el movimiento ecuménico más importante a nivel mundial, al cual asistió Bartolomé con Juan Scoggin, y el clero católico tuvo un cambio sustancial. Al final del Concilio Vaticano II, Pablo V y el patriarca ortodoxo Atenágoras I se levantaron mutuamente las excomuniones que pesaban sobre ellos desde el 1054, cuando ocurrió el llamado Gran Cisma. El Gran Cisma entre católicos y ortodoxos es un acontecimiento preponderante a solucionar. Por cisma entendemos, según el Código de Derecho Canónico, que lo diferencia de la herejía y la apostasía, como el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. 751, esta alianza sería la más importante y principal si es que se quiere llegar a un auténtico ecumenismo, cuando las iglesias de Oriente y Occidente vuelvan a unirse después de casi 1000 años.
Desde que el Imperio Romano fue dividido bajo el poder de Teodosio en el año 394, cuya idea ya venía precedida por Diocleciano a causa de su vasto territorio, las ambiciones expansionistas de la Iglesia Católica se vieron afectadas. Siendo Roma capital de Occidente y Constantinopla capital de Oriente, era obvio que surgieran dos importantes centros religiosos. La Iglesia Occidental nunca tuvo real jurisdicción en Oriente, nunca se habló jamás de una verdadera subordinación, por lo que era natural que ambas iglesias Oriente y Occidente se dividieran. Las tradiciones de una y de otra eran cada vez más diferentes con el paso del tiempo y quizá la Iglesia Oriental, por situarse geográficamente en Tierra Santa, toda Asia Menor y Egipto, se sintió más importante. Todo esto ocasionó roces hasta que llegó a su final. Fosio, 820-891, fue el mayor impulso del cisma. Hacia el año 858, fue elegido para suceder al patriarca Ignacio de Constantinopla, pero esta acción fue reprobada por Roma y en el año 867 Fosio rompe relaciones con el papado, al mantener que el Espíritu Santo no procede igualmente del Padre y del Hijo. Poco después, en el año 886, fue destituido y mandado a un monasterio. Sin embargo, Fosio puso el mayor empeño en preservar las tradiciones bizantinas y frenar la hegemonía latino-occidental. Podemos decir que este personaje fue la antesala del evento cismático. Pero no sucedió hasta el año 1054, cuando el patriarca de Constantinopla Miguel Cerulario desconoce a León IX. Dicha fecha es la convencionalmente aceptada para el cisma. Las iglesias ortodoxas orientales son las que pertenecen a los cuatro grandes patriarcados: Antioquía, Alejandría, Jerusalén y Constantinopla. Pero existen otras llamadas autónomas o autocéfalas, como la de Rusia, Bulgaria, Georgia, Serbia, Rumania, Chipre, Grecia, Polonia y Albania, etc. Casi un milenio después, la Iglesia Católica tendrá que unirse nuevamente. El levantamiento mutuo de excomuniones podría anticipar la tan anhelada unión. Los brazos católicos están abiertos a cualquier ortodoxo o protestante, así anunciado por el Concilio Vaticano II. Sin embargo, quienes ahora nacen en estas comunidades, las separadas del clero católico, y son instruidos con la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraterno. Unitatis Redintegratio 3. Sentadas las bases ecuménicas en dicho concilio, presidido por Juan XXIII y Pablo V respectivamente, vino la etapa de popularidad. Juan Pablo II se distinguió por ser un papa fuertemente mediático, uno de los más queridos en la historia, hizo numerosos viajes donde sin duda ganó terreno. Era necesario que un pontífice romano tuviera estas características: diplomacia y popularidad, para poder servir como eslabón y ser transición entre dos etapas importantes. Ahora le toca a nuevo monarca católico cosechar lo sembrado por sus antecesores. El viaje de Benedicto a Turquía en noviembre del 2006 causó gran expectación. Dicho país practica en mayor porcentaje el Islam y el mundo musulmán estaba, o está, enojado con Ratzinger, después de las declaraciones que pronunció en contra de Mahoma en la Universidad de Ratisbona, Alemania. Sin embargo, el arribo fue pacífico. Sus objetivos fueron claros: conciliarse con el Islam e insistir en el diálogo interreligioso con los ortodoxos. En Estambul, la antigua Constantinopla, el Papa dio lugar a una unión con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Bartolomé I, en la iglesia de San Jorge. Juntos alabaron reliquias como las de Juan Crisóstomo, comprometiéndose a trabajar a favor de un ecumenismo, unidad religiosa. No obstante, lo que más expectación provocó fue su visita a la mezquita de Ahmed I, o Mezquita Azul, donde oró con su anfitrión, el muftí de Estambul, Mustafa Kagrisi, quienes se detuvieron ante Mirad, que señala el camino a la Meca, donde el Papa dijo: recemos por la fraternidad y la humanidad. El vocero del Vaticano destacó que con estas acciones queda superada aquella polémica que causó su comentario en contra de Mahoma, en la Universidad de Ratisbona. Como un musulmán, fue el titular del Milliyet, uno de los diarios más importantes de la prensa turca.
El Papa no rezó en Hagia Sofía, como se esperaba, por el contrario, el Papa rezó en la mezquita del Sultán Bamed I, señaló la página electrónica del diario Hurriyet. Benedicto regaló el muftí de Estambul, un cuadro con la paloma de la paz, símbolo de fraternidad y ecumenismo. De esta manera se convirtió en el segundo pontífice que entra a una mezquita, después de Juan Pablo II, asiédolo en Omeya de Damasco, Siria en el 2001. El ecumenismo no solo alcanza el viejo continente. En febrero del 2006, Bartolomé I visita la Basílica de Guadalupe para admitir que tiene respeto por la Virgen del Tepeyac. El cardenal Norberto Rivera le hizo entrega de una imagen con esta Virgen, la cual fue besada 2 veces por el patriarca ortodoxo. A su vez, Bartolomé obsequió un icono de la Virgen de Constantinopla. En la basílica, se practicó una misa con tradiciones ortodoxas, en griego, con los sacerdotes de espaldas a los fieles y frente a las imágenes. León XIII dejó en claro que el someterse al primado romano no implica explícitamente abandonar sus ritos y costumbres, ni aun sus patriarcados. Por lo tanto, el ecumenismo solo implica sujeción, obediencia, al papado. Y los últimos hechos apuntan que este movimiento satánico llegará a cumplirse antes de lo esperado. Los hijos de Yahweh, sabemos que llegará el momento en que el mundo será gobernado por la bestia. Cuando ésta haya alcanzado nuevamente un manejo total de las naciones como lo tuvo en tiempos pasados. Revelaciones 13, 4, 5. ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. A través de la gran ramera, todos los pueblos blasfemaron, y esto claramente se define en la misma lectura del capítulo 13 de Apocalipsis. Ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17, 1, 2. Después menciona, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Capítulo 15. Y la mujer que has visto, es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Capítulo 18. Dichos pasajes antes leídos, nos exponen el control universal que la bestia, Imperio Romano, y la gran ramera, Iglesia Católica Romana, tuvieron en tiempos pasados hasta su final. Apocalipsis 18, 2. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando Napoleón Bonaparte destrona al Pío VI el 15 de febrero de 1798, la Iglesia Católica perdió el control de Europa, pero sin duda, su poder y ecumenicidad volverán a sus manos muy pronto. El movimiento ecuménico no solo pretende unificar al cristianismo, como vimos intenta acercarse al Islam, e incluso al judaísmo. El movimiento ecuménico quiere unificar a todos los pueblos bajo un solo gobernador. Nuestra posición es clara. Jamás aceptaremos el ecumenismo, pues entendemos que, siendo congregación el cuerpo de Yahweh sea sustentado por la sana doctrina, no puede mezclarse con doctrinas ajenas a la voluntad de nuestro Elohe Yahweh. Nunca brindaremos sujeción, obediencia a Roma, a una institución eclesiástica que se formó 3 siglos después, ni a su obispo, ya que las ideas y metas del primado romano no se establecen en la palabra de Yahweh. Es cierto que nuestro Mashiach Yahweh vendrá muy pronto a recoger a una sola su pueblo, comunidad. Pero es definitivo que esa comunidad será aquella que fue establecida por él mismo, y no otra que ha sido fundada y establecida por la voluntad de hombres de mentes perversas, que han formado sus religiones basados en sus malévolos pensamientos. Definitivo es que esa comunidad por la cual viene nuestro Salvador Yahweh es la que perseveró, no en una paz ecuménica, sino en muchas tribulaciones y persecuciones. Mateo 5, 10, 12. 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 2 Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en ya o sea Amasía padecerán persecución. Revelación 7, 13, 14. 13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 14 Yo le dije, Adón, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, tengamos presente esto y estemos firmes. Revelación 3, 11, 13 He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Elohe, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohe, y el nombre de la ciudad de mi Elohe, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Elohe, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Salid de ahí, pueblo mío.